Shavua Tov, Umeboraj, bienvenidos y bienvenidas a nuestros 5 minutos de Torah. Quiero dedicarlo muy especialmente a la bendita memoria del papá de nuestro querido amigo, de mi querido amigo, el doctor Gontov, en San Pablo, Brasil. Su papá, a los 84 años de edad, dejó este mundo físico, así que estas palabras sean Leilui Nishmato. Leemos en Perashat Korach que cuando Moshe Rabenu escuchó a Korach y a sus seguidores expresar sus quejas e insistir en que todos debían recibir el privilegio o los privilegios de la Keuná, del sacerdocio, Moshe cayó de bruces al suelo sin poder hacer nada. La Torá nos dice Va'ipol al panav. Rashi, citando el Midrash Tanhumá, explica que mientras que en instancias anteriores, donde Bené Israel habían despertado el enojo del Todopoderoso, Moshe Rabenu pudo orar en nombre de Am Israel. Pero ahora ya él sentía que no podía hacer nada por ellos, considerando cuántas veces habían pecado. El rabino de Kotsk, uno de los grandes maestros del Hasidut, después de citar los comentarios de Rashi, sugiere una explicación demasiado perspicaz de por qué Moshe se sintió incapaz de orar por la gente a raíz del levantamiento de Korach. Algunas fuentes dicen que después del pecado del becerro de oro, Moshe presentó una petición en nombre del pueblo, alegando que desconocían la prohibición de la adoración de ídolos. Los 10 mandamientos, Aseret Adiberot, se dijeron en forma singular, Lo yeleja, a ti, en forma singular. Y por lo tanto la gente quizás presumió que los Diberot fueron entregados específicamente a Moshe Rabenu. Así dice el rabino de Kotsk. Por lo tanto, no sabían que los 2 primeros mandamientos, la emuná, la fe completa y absoluta en Dios, y no adorar otras divinidades, otras deidades, no eran obligatorios para ellos. Como tal, deben ser perdonados por haber adorado una imagen esculpida. Ese argumento, sin embargo, perdió instantáneamente su validez en el momento en que Korach y todos sus cohortes vinieron a Moshe y proclamaron Kol ha'edah kulam kedoshim ubtoham Hashem. Toda la nación, todos son santos y Hashem habita en medio de ellos, lo que Rashi explica que significa todos escucharon las palabras del Todopoderoso en el Sinai. Una vez que la gente misma confesó que ellos, como Moshe Rabenu, recibieron los mandatos divinos en el Sinai, Moshe ya no pudo excusar al becerro de oro alegando que la gente no se consideraba obligada por la prohibición contra la adoración de ídolos. Por lo tanto, el decreto de aniquilación emitido a raíz del becerro de oro resurgió y Moshe Rabenu se sintió verdaderamente impotente. Detrás de esta increíble e inteligente percepción se encuentra, a nuestro humilde entender, una profunda comprensión de la diferencia fundamental entre estos 2 episodios. El pecado del becerro de oro se debió al sentimiento de indefensión de la gente, de la dependencia de Moshe. En el momento en que les pareció que no regresaría, buscaron frenéticamente, diría, una alternativa, y esto los llevó a producir y adorar un ídolo. La causa del becerro de oro fue la sensación de que la gente que no podían relacionarse directamente con Dios, ya que solo Moshe era capaz de recibir el mandato divino, y por lo tanto su conexión con el Todopoderoso se rompió una vez que concluyeron que se había ido. Pero la revuelta de Korach reflejó la mentalidad exactamente opuesta. Una total confianza y un sentido realmente exacerbado de independencia. Como Rashi cita del Midrash, Korach le argumentó a Moshe Rabenu que una prenda que estaba teñida completamente de color tejelet no requeriría entonces un petil, un hilo solamente de esa coloración.
y que una habitación, un cuarto que estaría lleno de libros de Torá, con 54 perashiot para poder estudiar, entonces no requiere que la puerta de ese lugar tenga una mezuzá. Su afirmación era que todo Am Israel era sagrado y no necesitaba un liderazgo religioso o una clase sacerdotal. Todos eran igualmente capaces de servir al Creador sin ningún tipo de guía o inspiración de los líderes y por lo tanto no necesitaban que Moshe y Aarón cumplieran sus respectivos roles. Moshe pudo presentar una petición en nombre del pueblo después del pecado del becerro de oro, pero no en respuesta al levantamiento de Koraj. Si el problema es la extrema inseguridad y la humildad, la sensación de que la palabra de Hashem es relevante solo para Moshe, para los excepcionalmente justos, entonces la enfermedad puede con el tiempo curarse mediante la educación y la capacitación. Si fracasamos debido a la desesperación, porque nos sentimos incompetentes e incapaces de cumplir con las expectativas del Todopoderoso, existe la posibilidad de crecimiento y aprendizaje, mediante los cuales podemos obtener la fuerza y resolución necesarias para cumplir con nuestras obligaciones. Pero en el caso de la revuelta de Koraj, Moshe se sintió impotente. Si nos equivocamos por exceso de confianza, porque asumimos que tenemos todas las respuestas y no tenemos nada más que aprender, entonces verdaderamente no tenemos nada para aprender. Y entonces Moshe pudo orar por la gente después del becerro de oro, pero no después de la revuelta de Koraj. La condición previa para el crecimiento y la mejoría es reconocer la necesidad de crecimiento y mejoría. Y así, si bien la tragedia del becerro de oro demuestra los gravísimos peligros de la falta de confianza y la desesperación, fue al menos, en un sentido, un error menos grave que el exceso de confianza que se puso en exhibición durante la revuelta de Koraj, que puede sofocar muy fácilmente todas las esperanzas de mejora y de crecimiento. Velo oye que Koraj ve'adato, y que no sea como Koraj y su cohorte. Que tengamos una excelente semana. Gracias.